Hola mis queridos Aliters, ¿cómo le va? Soy Alita de Historias Cotidianas. El tema de hoy va a ser la historia del autismo y les voy a platicar cómo nació esta idea. Recién me desperté en la mañana, vi que una señora de cierta manera se quejaba de que nosotros autistas denominados de alto funcionamiento fuéramos considerados y tratados de igual a igual que todos los demás autistas que nos encontramos en el espectro. Entonces, para poder hablar sobre este tema, me estoy dando cuenta ahorita que tengo 7 horas estudiando la historia del autismo. Como ya les he repetido 1000 veces, me entusiasma, me apasiona muchísimo el tema y le puedo dedicar horas y horas a estudiarlo. Entonces, yo les voy a tratar de explicar como me hubiera gustado que a mí me explicaran en el colegio y en todo lo que hago a través de una línea del tiempo. Y vamos a empezar con 1943, que lo voy a poner aquí en medio. Vamos a poner nuestra línea del tiempo, bueno, más o menos derecha. Y aquí voy a poner 1943 con una persona de apellido Kanner, Leo Kanner, que si ustedes están familiarizados con autismo, probablemente les recuerde el nombre y sepan quién es esta persona. Este Leo Kanner fue un doctor psiquiatra que hablaba 5 idiomas y obviamente vivía en Europa y se vino a Estados Unidos en 1924, que después él dice que qué bueno que lo hizo porque si no le hubiera tocado la guerra y lo hubieran mandado a los campos de exterminio y probablemente no lo hubiera contado. Él fue en 1930, se mete a hacer su servicio en psiquiatría infantil en la Universidad de Johns Hopkins y en 1935 escribe el primer manual de psiquiatría infantil, pero fue hasta 1943 cuando él habla del autismo. Ahora bien, hay una persona que ya se las he presumido muchísimo porque yo la admiro increíblemente, que fue Grunia Efimovna Zukareva. Estamos hablando, acá voy a ponerlo aquí, fue 1925 cuando Grunia, se lo voy a poner aquí escrito, Grunia Efimovna Zukareva. Ella habla por primera vez del autismo, pero me voy a ir un poquito más atrás. Me voy a ir 10 años antes, que estamos hablando de alrededor de 1914, donde hubo otro doctor que acuñó la palabra autismo, pero sin describirla de la manera como ahora se entiende el autismo. Lo más interesante, ahorita les digo el apellido que se me fue, ya me acordé, aquí está, es el psiquiatra suizo Eugene Bleuler, aquí está, Eugene Bleuler. Pues muy bien, les platico cómo estuvo la onda con Grunia Efimovna Zukareva. Ella era una psiquiatra que tenía, muy inteligente, muy jovencita, que en 1924, por estos problemas de la Primera Guerra Mundial, la Revolución, la Guerra Civil y la gripe española, no sé si así se llamaba, o gripe española, que mató a muchas personas. Entonces en Rusia, ella vivía en Rusia, tuvieron que mandar a los doctores, o sea, los mandaban a un lado y los mandaban a otro, y abrieron un centro donde recibían a estos niños. En 1924 a ella le mandan a un niñito de 12 años que a ella le llama muchísimo la atención
porque el niñito pues se comportaba como autista. Él prefería, no le gustaba jugar con niños, prefería platicar con adultos, le gustaba tener disertaciones o conversaciones filosóficas con las personas más grandes, tenía unos intereses especiales. ¿Y qué otra cosa tenía de característica este niño? A ver, déjame ver si me acuerdo o si lo puedo leer por aquí. Ya me acordé, que aprendió a leer de manera autodidacta, él solito, a los 5 años. Como les he dicho en anteriores ocasiones, los autistas, muchos son autodidactas, esto es, aprendemos por nosotros mismos. Les voy a decir cómo yo aprendí a leer. Yo aprendí a leer a los 3 años. Imagínense que era una hoja escrita a máquina de las de antes, entonces en la parte de atrás se calcaban, o sea, quedaban los huequitos, o sea, como lo que tú escribías aquí, obviamente en invertido, y entonces yo empezaba con una pluma a copiar todas las letras, copiaba un renglón y me iba con mi mamá y le decía, ¿qué dice aquí? Y me decía, aquí está al revés, y yo, bueno, ¿qué dice aquí? Y entonces ella me iba diciendo las palabras completas, y así fue como a los 3 años aprendí a leer. Pues muy bien, entonces Grunia lo que hizo con este niño fue describirlo, como dice, es un niño delgadito, que se mueve lento y raro, tiene ansiedad, dolores de estómago. Ella era una persona muy tierna, que aunque no tuvo familia ella misma, trataba a los niños a su cuidado como si fueran propios, con mucho cariño. Y cuando hizo el diagnóstico de este niño, le puso, es del tipo introvertido con proclividad al autismo. Entonces esta fue la primera vez que se habló del autismo con estas características de una persona autista. Y anteriormente el autismo era un mero adjetivo de la época que había sido descrito para referirse a niños con esquizofrenia y que estaban alejados de la realidad, que fue Eugene Bleuler el que lo puso, pero que fue Grunia Efimovna Zuccareva quien en 1925 habló por primera vez, adelantándose casi 2 décadas describiendo el autismo. Pero aquí hubo una cosa. Primero ella lo escribió en ruso y fue hasta un año después, en 1926, cuando lo tradujeron al alemán. Y aquí pues voy a hablar en 1944, aquí, que fue solamente unos meses adelante de Leo Kanner, cuando Hans Asperger habla del autismo. Y se cree, muchos historiadores están de acuerdo con esto, en que tanto Kanner como Asperger habían leído el estudio de Grunia y no lo dijeron. No lo dijeron porque Grunia era judía, era ucraniana por ser mujer, y porque pues de esta manera ellos se podían quedar con el crédito. Aquí aparecen 2 personas más súper interesantes. Estamos hablando de 1930. Había 2 doctores muy jóvenes que, a la par que Grunia estaba en su centro, en su clínica, ellos estaban en otra parte de Rusia, y ellos fueron, ahorita se los escribo aquí, uno era George Franklin y la otra fue Annie Weiss. Ambos eran judíos. Ellos tuvieron niños a su cargo que también tenían como rasgos, tenían rasgos autistas, y ellos pues los descubrieron más de 10 años antes que Leo Kanner y que Hans Asperger. Les voy a leer textual. Bueno, primero estoy olvidando las fuentes, estudié como loca. Las fuentes fueron autismodiario.com, el otro fue Mundo Asperger, el otro fue Autismo Madrid, el otro fue Mujeres con Ciencia, la otra fue el libro de una tribu propia de
Steve Silverman, y la otra fue spectrumnews.org. Bueno, Frank, este señor aquí, este doctor, que también era muy joven, dijo, hay desconexión entre experiencias del lenguaje corporal y el habla en estos niños. Hola, la Connie. Y Weiss, por otro lado, dijo, tienen una inteligencia escondida, tienen fijaciones e impedimentos en la comunicación, pero nunca dijeron la palabra autismo. Y, por otro lado, Grunia sí lo dijo. Grunia puso... verme. Cuando comenzó a ver a otros niños, empezó a estudiar más. Ella era muy observadora y dijo que eran niños con sus peculiaridades y talentos. Por ejemplo, le llegaron 5 niños más aparte del primero, del delgadito. Dijo que uno era muy hábil en el violín, pero no se comunicaba con otras personas, o sea, no se comunicaba en lo social. Otro tenía una memoria excepcional, pero no reconocía los rostros. O sea, este niño tenía prosopagnosia, que se da en el 70% de los autistas. El otro era que tenía amigos imaginarios. Yo tengo una persona muy cercana que tuvo un amigo imaginario, y este niño se lo imaginaba que vivían en el fuego, en la hoguera. Y obviamente, bueno, le preguntaron a uno de estos niños por qué no jugaba con otros niños, y dijo, es que son muy ruidosos y no me permiten pensar, que es algo que nos pasa mucho a los autistas. O sea, yo me acuerdo que a mí no me gustaba jugar con niños porque pues no me gustaba. Aquí describen las razones. Muy bien. Después de esto, me voy a ir más para acá, espérenme un poquito. Cuando se desata la guerra con Hitler, Annie Weiss, que empieza a ver como que estaba medio peligrando la cosa, ella hablaba inglés. Entonces se va a vivir a Estados Unidos y busca a Leo Kanner y le dice, ¿sabes qué? Ayúdame a traer a George Frank a Estados Unidos. ¡Ay, estoy viendo que no se ve! ¡Perdón! ¡Ah! Miren, perdónenme la vida. Aquí yo hablando y no se veía nada de lo que escribía. Bueno, déjenme meterme aquí para seguirles diciendo. Entonces va a hablar con Leo Kanner y le dice que le ayude a traer a Franklin. Y pues Leo Kanner, de las cosas buenas que tuvo, porque bueno, yo creo que todas las personas tienen cosas buenas y tienen cosas no tan buenas. De las cosas buenas que hizo fue traer a Estados Unidos a 200 doctores que hubieran terminado en los campos de concentración. Y cuando Frank llega a Estados Unidos, a los 7 días contrae matrimonio con Annie Weiss. Entonces, bueno, ya sabes, historia feliz. Entonces, para más tarde, al mismo tiempo, Leo Kanner y George Frank hacen un estudio, un artículo que publican, pero les voy a decir cuál fue la diferencia de por qué Leo Kanner se le atribuye el autismo y por qué no a George Frank, cuando estaban hablando exactamente de lo mismo. Les voy a leer los títulos. El título que le dio Frank a su artículo, a su publicación, fue Lenguaje y contacto afectivo. Y Kanner, por otro lado, el mismo estudio, que lo que hablaba de lo mismo, le puso disturbios autistas en contacto afectivo. Entonces utilizó la palabra autista. Y por esta razón, pues él se autonombraba el padre del autismo. Muchos eruditos coinciden en que se plagiaron. O sea, Leo Kanner, Hannah Asperger plagiaron a Grunia y la pobre Grunia murió sin haber tenido el crédito. Sin embargo, pues así está la historia. Algo que nos dicen es que en los años 50, o sea, apenas en el DSM-3, o sea, que fue publicado en 1980, Grunia se adelantó 50 años
a lo que haber separado a nombrar los escáneres de cerebro que implican ciertas regiones específicas de la condición, el cerebellum, los ganglios basales y el lóbulo frontal, que ahora se está revelando. Asperger se enfocó a una parte del autismo, del espectro. Él lo veía como una conducta que era dada por el entorno y que podía corregirse con terapia. Y en contraste, tanto Zuccarello como Franklin y como Leo Kanner lo veían como una condición neurobiológica con la que se nacía. En esta clínica donde trabajó Grunia Zuccarello, donde le llevaron a los niños y donde hizo sus estudios, ella decía que, bueno, no decía, o sea, estuvo comprobado, porque lo que hacían con estos niños era, los ponían a jugar en equipo, los llevaban al zoológico, les ponían música, maestros de música, los enseñaban a trabajar a la madera, los llevaban a museos, los sacaban al aire libre, les enseñaban a pintar, a dibujar, y eran casi como sus hijos, o sea, los consentían muchísimo. Y lo que Grunia se dio cuenta fue que cuando salían estos niños, perdón, quiero hacer un paréntesis, estos niños, muchos eran huérfanos que habían sido, o sea, sus papás habían muerto en la guerra o por enfermedades. Lo que ella se dio cuenta fue que después de haberlos tenido como toda esta terapia de tratarlos bien, de enseñarles música, dibujo, llevarlos al museo, al zoológico y demás, los niños salían y podían entrar a escuelas regulares y a tener una vida casi normal. Entonces ella se enfocó mucho a que tuvieran como un abordaje integral de lenguaje, de actividades, para que pudieran crecer. Y bueno, a mí esto me pareció apasionante. Probablemente no fue el interés que me nació antes de hacer este artículo, pero pues las cosas te van llevando, que era el por qué a partir del DSM-5, que estamos hablando de 2013 apenas, aquí con el DSM-5, juntaron a todos los autismos, por así decirlo, se ve bien todo aquí, en una sola, o sea, en un espectro autista, porque pues al final, aunque haya diferentes coeficientes intelectuales, aunque haya diferentes estereotipias, diferentes steamings, diferentes habilidades, preferencias, como pasa con los neurotípicos también, pues estamos dentro del espectro. Yo les quiero decir mi experiencia cuando tuve la oportunidad de tratar a niños autistas, algunos con discapacidad intelectual, que en los autistas es más o menos el 30% tiene discapacidad intelectual, el 1% son sabios, y los que estamos en el 69% pues somos personas normales que pueden tener más o menos inteligencia. Pero yo les quiero decir algo, yo me veía reflejada en los niños, en sus conductas, cuando le ibas a lavar las manos, que le daban ansias las gotitas del agua, o que se desesperaban y se tapaban los oídos. Las características son muy similares, por eso estamos adentro del mismo. Y algo que comentaban, que he leído por ahí, es que me da mucha tristeza cuando los papás dicen: es que me siento devastado porque me acaban de dar la noticia que mi hijo es autista. Pues bueno, yo no soy papá, mamá de niños, no tengo hijos, y lo que nos dicen aquí es que esos papás tenían unas expectativas de cómo querían que fueran sus hijos, y entonces, bueno, ya se los imaginaban, no sé, llevándola al jardín de niños,
y a los 4 años poniéndole unos moñitos muy monos y llevándola al pastel de sus compañeritas, y ahora dicen, es que ya no me va a tocar todo eso. Y que lo que pasa es que estas expectativas que ellos tenían no se están cumpliendo. Yo entiendo que debe ser muy difícil, sin embargo dice, los expertos que hablan sobre esto, que algo que puede ayudar es decir, verlo como un reto, como algo adicional que te va a ayudar a ti a crecer como persona, diciendo, a ver, ¿de qué manera puedo hacer que mi hijo sea feliz y pueda ser lo más independiente posible cuando sea adulto y cuando yo ya no esté aquí? O sea, olvidarse de que tu hijo te va a mantener cuando eres grande, porque, bueno, muchos papás piensan así y yo siento que puede ser como una forma un poco egoísta, quizá, de ver a los hijos de esa manera. Y luego también muchos papás dicen, es que yo lo que quiero es que sea feliz. Y entonces preguntarte, si a mi hijo le interesan los dinosaurios, ¿por qué me estoy preocupando en que me diga mamá? En vez de decirle, mira, aquí está un documental de dinosaurios y nos vamos a sentar a aprender del Pleistoceno y de cuántos colmillos tenía y cuánto medía. Ya sabes, o sea, interesarte en lo que a ellos les llama la atención. Vinimos a esta vida a ser felices. A mí me apasiona estudiar autismo y por eso estoy aquí sin que nadie me pague en vez de hacer mi tesis, porque quise estudiar sobre esto. Ojalá que a todos nos dejaran enfocarnos en nuestros intereses especiales y pues espero que les haya gustado esta clase de historia que me costó mucho trabajo podérselas hacer en esta línea del tiempo, pero que espero que les ayude a entender por qué ahora el autismo pasa a formar parte del espectro autista desde 2013 y que fue Grunia Efimosna la primera mujer que habló del autismo. Les mando un besito y por aquí nos vemos mañana en algún otro apasionante tema del autismo.